¿Reconoces la relevancia de la lectura? Estudios científicos concuerdan en la importancia que genera la lectura en nuestro cerebro. La lectura produce nuevas conexiones neuronales que ayudan a una infinidad de resultados positivos como desarrollar la memoria, la riqueza del lenguaje y la ortografía, el conocer historias que forman parte de nuestro acervo social y cultural. Por la lectura se pueden conocer pensamientos diferentes al nuestro y se genera la capacidad de diálogo al comentar el libro que estamos leyendo. Pero si es en familia, enriquece los lazos entre sus miembros y ayuda a la capacidad para resolver problemas. La lectura despierta la curiosidad y el conocimiento, nos permite estar informados, fomenta la imaginación, inspira ideas, causa empatía con otras personas y la sociedad, libera emociones y forma nuestra capacidad de atención. Por la lectura se conocen otros mundos, además de que contribuye a conocernos a nosotros mismos. Facilita la comunicación, reduce el estrés, nos ayuda a investigar sobre temas de interés e incluso a crecer como personas. México posee una gran riqueza cultural y en particular bibliográfica, además de una amplia propuesta de lectura para toda la familia. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre el tema La lectura como herramienta de integración en familia. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal. Hoy estoy realmente feliz y emocionada de estar con ustedes en martes. Gracias por acompañarnos, espero que se queden con nosotros porque pues ya vio usted este adelanto del tema, la lectura como herramienta de integración en la familia. Pero además de eso, no sabe los invitados que tenemos el día de hoy. Quédese porque vamos a tener excelentes recomendaciones. Ellos nos van a decir por qué es importante leer, cómo adquirir ese hábito tan importante y además nos van a dar muchísimas herramientas para hacerlo y llevarlo a cabo con nuestros hijos y para llevarlo a cabo en familia. Así que gracias por acompañarnos hoy en Diálogos en Confianza. Gracias también a Jimena Raya, quien en este momento está en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jimena, y ella estará alternando junto con Magdalena Alejo. Muchísimas gracias, Jimena. Quiero saludar también con mucho gusto porque ya está muy pendiente de sus comentarios, de sus opiniones, a Rosely. ¿Cómo estás, Rose? Muy bien, también muy emocionada como tú, Leti. Por supuesto, ustedes cuéntenos en redes sociales desde ya cuál fue el libro que leyeron por primera vez y que les acercó a este mundo de la lectura, o a lo mejor fue una persona quien les inspiró a tener este gusto. No se preocupen, yo voy a estar leyendo todos sus comentarios durante toda la transmisión. Así es, vamos a estar muy pendientes de todos ellos y quiero comenzar ya con nuestros invitados del día de hoy y voy a comenzar con Alejandro Camarena. Él es coordinador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del Fondo de Cultura Económica. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, buen día. Perdón, soy director del programa Clubes de Lectura. Ay, perdóname, discúlpame, mil disculpas. Sí, tienes toda la razón, director de Clubes de Lectura del Fondo de Cultura Económica. Sí, muchas gracias. Ay, discúlpame. Oiga, usted ya lo conoce y lo conoce muy bien y es un agasajo escucharlo y tenerlo aquí. Le agradezco mucho a Pepe Gordon, él es escritor y promotor cultural, dirige y conduce La Oveja Eléctrica, creador de Imaginantes y El Colisionador de Ideas. Pepe, gracias por estar aquí. Un gusto, un gran gusto. No, el gusto es nuestro. Gracias, gracias. Y también, pues está alguien de casa, por supuesto, la doctora Ana Lilia Coria Páez. Ella es secretaria de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Y también vamos a tener a mi compañera titular de este espacio de los martes, a Natalia Jiménez, quien se encuentra en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. ¿La podemos ver, escuchar? Nati, ¿cómo estás? Leti, Rose, especialistas, buenos días. Sí, claro, aquí los escucho. Yo estoy muy contenta de estar transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Mira, muchas personas dicen que venir a una feria es como una fiesta. Y es que sí, porque además de ser una herramienta poderosa para promover la lectura, también podemos encontrar un sinnúmero de títulos. Y aquí va a haber 65 casas editoriales que nos traen una amplia oferta. Así que los invito a que vengan. Vamos a estar realizando enlaces donde
donde les vamos a compartir mucha información. Pero no les comparto más, vamos a una pausa y regresamos en vivo a Diálogos en Confianza y yo en la FIL del IPN. No se vayan. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges, poeta y escritor argentino. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y el día de mañana, en los miércoles de Saber Vivir, el tema va sobre la cultura y la empatía, la importancia que tiene esta habilidad social para ponernos en el lugar de los otros, para comprender y poder llevarnos mejor y tener, pues no sé, a lo mejor incluso una sociedad más amena, que se preocupe más el uno del otro. De eso vamos a hablar el día de mañana, así que no se lo pierdan. Y volviendo a nuestro tema de hoy con la lectura, si ustedes aún no se animan a participar, recuerden que pueden hacerlo por dos medios. Pueden llamar al 55 51 66 40 00 o escribir en cualquiera de nuestras redes sociales. Por acá Luis González ya aprovechó y nos llamó. Él nos dice: a muchos jóvenes desafortunadamente ya no les interesa la lectura. Recuerdo que era muy grato cuando los padres o abuelos nos leían un cuento antes de dormir. Esto se debe seguir fomentando, puesto que la lectura nos abre nuevos horizontes. Es lo que nos comenta Luis. También Lisette nos dice: los libros que me hicieron conocer y amar la lectura fueron mis libros de texto, Español Lecturas. Aún me emociona cuando se los entregan a mi hijo. Por acá también tenemos una experiencia de cómo fue que una mamá se acercó a la lectura. Ella nos dice, Colibrí Marité: hace varios años, en un ejercicio escolar, uno de mis hijos respondió que la adicción a su mamá era el café y las telenovelas. Por consejo de mis hijos y mi esposo, dejé de ver telenovelas y empecé a darme el tiempo de leer más, y mi mundo cambió. Actualmente disfruto de leer y ya no veo telenovelas, aunque confieso que el café no lo he dejado. También, y de hecho le respondieron y le dijeron: bueno, ¿qué otro mejor complemento quieres que un café y una buena lectura? También nos dicen por acá, Hipatía Balbuena: un gran saludo a todos los que promueven la lectura. Y por supuesto nos habla sobre darle voz a todos estos mercados que ofrecen libros a buen precio. Y Odette nos dice: de niña leí El Principito y posteriormente El Tripofanito. Me encantó leerlos, estoy convencida de que marcaron mi vida. Ya de grande, el libro El alma está en el cerebro de Eduardo Ponset cambió mi forma de ver e interpretar el mundo. Son las recomendaciones que hasta ahorita nos han dado. Pero antes de volver con nuestros especialistas, vamos a ver esta entrevista con Antonio Ramos. Él es escritor y editor de libros juveniles, quien nos va a hablar un poco más sobre el contexto editorial que hay en nuestro país y, por supuesto, cómo es que actualmente los niños, niñas y jóvenes se acercan a la lectura. Soy Antonio Ramos Revillas, editor y escritor de libros para niños y jóvenes con más de 20 años en el mundo de la promoción de la lectura, también de la edición, no solamente de libros de literatura, sino también universitaria. ¿Qué es lo que pasa con la situación de la promoción de la lectura para niños y jóvenes en México? Lo que ocurre actualmente en México es que tenemos, a diferencia de otros años y otras generaciones, una amplitud de canales. Así que si antes para promover los libros y la lectura solamente teníamos el espacio escolar y también el espacio, digamos que de la familia, porque algunos padres o abuelos fomentaban la lectura con sus hijos y nietos, ahora realmente este canal se ha dispersado, está muy abierto. Tenemos promoción de lectura en redes sociales, en los famosos booktubers, y que se han sumado a los maestros y a los alumnos como espacios para promover el libro y la lectura. Así que tal vez es un canal mucho más fragmentario, pero creo que mucho más presente también que en otras generaciones. Sin duda, lo que los niños actuales están leyendo tiene mucho que ver también con un mercado editorial que sigue, al menos en México, traduciendo más que produciendo y publicando autores locales. Novelas de ciencia ficción, novelas de con algún toque histórico, novelas de aventuras, algo de ciencia ficción, por supuesto, aunque también hay un espacio para colar novelas e historias
sobre la identidad, sobre las cuestiones de género, que también está muy presente en la literatura infantil y juvenil contemporánea, y por supuesto las grandes aventuras. Creo que en ese sentido no ha cambiado mucho este espectro. Algo que yo quisiera agregar es que si bien estos canales de fomento al libro y la lectura con los jóvenes siguen siendo muy amplios, lo que es importante, lo que es esencial es que otros jóvenes recomienden los libros con sus contemporáneos, porque el joven es este espacio y es esta edad en la cual los niños han quedado muy lejos y los adultos todavía no les creen, pero cuando un joven invita a otro joven a leer, se hace un nexo muy sólido, un nexo que realmente los acompaña y que vuelve más lectores a otros jóvenes, y a tanto chicos y chicas que ven en otro joven que leen, se vuelve eso realmente una cadena muy sólida. Muchísimas gracias, Antonio Ramos, por esta entrevista. Y bueno, quiero comenzar contigo, Pepe. ¿Por qué leer? Porque leer te permite conocerte. Siempre uno piensa que cuando estás leyendo un libro, nada más estás aventurándote en otro espacio. Y sí es cierto, te permite conocer otros mundos, pero también te permite conocer tu mundo. Y cuando te das cuenta de que una historia de hace 200 años está relacionada con tus deseos, con tus problemas, y que en esas historias tal vez el drama que se está viviendo se podría resolver si tú lo conoces, a lo mejor te despides 1 milímetro de lo que era la historia en la que estabas encarrilado para crear nuevas historias. Entonces, esto me parece importante. Leer es la posibilidad de entender que las historias que están allá afuera son un espejo de tu propia vida y que las puedes aprovechar. A veces se dice que la lectura no sirve para nada. No es cierto. Realmente, cuando estás leyendo, estás viendo, por ejemplo, un drama de una relación interpersonal. Bueno, y de repente te das cuenta que siempre que el personaje discurre por un determinado episodio, siempre le va a pasar lo mismo. ¿Por qué no entonces separarse 1 milímetro de esa historia y crear nuevas historias? Y esto es muy importante en un país en donde hemos estado acostumbrados al melodrama barato, que llega al punto en el que cuando no nos damos cuenta, incluso con las personas que más queremos, estamos reproduciendo diálogos de telenovela mala. Hay telenovelas buenas, pero cuando es de telenovela mala, verdaderamente uno de repente dice, pero ¿por qué yo le estoy hablando a la persona que más quiero en términos que son como de ese cine y esas estructuras teatrales que simple y sencillamente ya no están conectadas con lo que realmente deseamos ser? Y entonces ese mundo, esa posibilidad de ser otras ideas, otros pensamientos, otras imaginaciones, creo que eso es lo que se despierta con la buena lectura. A mí los libros que más me interesan son los que me abren la mirada, claro, los que de repente me hacen sentir, caray, estoy descubriéndome a mí mismo y estoy descubriendo al mismo tiempo otros mundos. Ahora, leer es un hábito. Sí es un hábito, ¿y cómo adquirirlo? Claro, leer puede ser un hábito, ¿no? Yo también retomaría la primera pregunta, ¿por qué leer? ¿No? Creo que va muy, muy de la mano. Hay muchas respuestas por qué leer, ¿no? Hay muchas posibilidades de para qué leer, pero yo ahorita diría que hay que leer porque es una actividad gozosa, porque es una actividad recreativa, porque es algo que podemos disfrutar. A veces se nos olvida, pero la literatura está hecha para ser disfrutada. La literatura pertenece al mundo de las artes, como la música, como el teatro, como el cine. Y generalmente las artes las consideramos una actividad recreativa para en nuestro tiempo libre pasar un rato agradable, grato. Pero a veces nos olvidamos que la literatura también es una actividad artística que puede ser gozosa. Y es que el libro sigue envuelto en muchos dogmas, prejuicios,
que impiden que nos acerquemos al libro y lo veamos como eso, como una actividad que podemos gozar, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que, por ejemplo, para muestra un botón, en recordar que en el siglo XIX, autores como Alejandro Dumas, Salgari, Arthur Conan Doyle, escribían libros, pero a veces no escribían los libros completos y los vendían, sino que escribían en las gacetas, es decir, en los periódicos. Y las personas salían de trabajar de jornadas muy, muy largas, hacían la vaquita y compraban una gaceta. Y el que sabía leer se reunía con los demás en un espacio después del trabajo y les leía en voz alta el capítulo de la novela que se estaba editando. Y era como la telenovela, era como el Netflix, era el ratito recreativo para vivir una aventura, para vivir pues estas historias, ¿no? Y a veces se nos ha olvidado un poquito que la literatura no es algo nada más para adquirir conocimiento o una actividad solemne o solo para algunas personas, no. La literatura es para todos y es para ser gozada, ¿no? Y en este sentido, la lectura sí puede ser un hábito, pero también y sobre todo yo creo que debería ser una actividad que gozáramos, que supiéramos que está ahí y que así como cuando llega el fin de semana y tenemos nuestra lista de actividades que gozamos, escuchar música, jugar fútbol, ver un partido de fútbol o algo así, también abrirnos a la posibilidad de que leer es una actividad que podemos gozar y que puede ser una posibilidad para utilizar nuestro tiempo libre, ¿no? Efectivamente. Ahora, Ana Lilia, ¿qué hacer para que los jóvenes, los estudiantes, lean? Pues creo que es muy importante el desarrollo también de las personas que fomentan la lectura, hacer pues un esquema colaborativo entre las escuelas y la familia, porque no únicamente es que el fomento a la lectura se desarrolle a través de las instituciones, sino que también en el seno familiar podamos ir inculcando ese deseo, ese hábito, sobre todo por lo que implica también la lectura, lo que comentaban hace un rato el maestro, nuestro compañero, infinitas posibilidades se abren con la lectura. En una institución como la nuestra, que es la Casa de la Ciencia y la Tecnología, claro, parecería extraño promover la literatura. Sin embargo, creo que en un mundo tan desarrollado, donde los avances tecnológicos son tan rápidos, pues resaltar lo más humano que tenemos se puede hacer a través de ese medio, a través del lenguaje que es poderoso, que nos emociona, de las historias que nos hacen más creativos, que van generando a su vez nuevas historias y sobre todo lo que comentaba, cuando mis estudiantes me preguntan ¿y qué sucederá en el futuro con las máquinas que van a llegar a sustituirnos? Pues es en ese momento, como decíamos, cuando tenemos que resaltar lo más humano que tenemos, a través de la capacidad que tenemos de hacernos preguntas constantes, que a través de la lectura también pues se multiplica ese efecto, de conmovernos ante la belleza, de emocionarnos. Entonces, pues todo forma parte de una actividad que tiene muchísimos más alcances de los que en un principio nosotros podemos observar. Hace un momento llegaba un comentario, lo leí, de una persona que decía, no tengo el hábito de la lectura y me gustaría adquirirlo y me gustaría que mi hijo también, ir de la mano con mi hijo. ¿Qué le diríamos a todas esas personas y pregunta, ¿cómo empiezo? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿No? Ayúdenme. ¿Qué le responderíamos a tanta gente que está así en esa situación? Claro. Pues yo lo que les diría es, hay que aventarnos a explorar esa selva de la lectura, de la literatura. Bueno, yo ahorita hablaré de la lectura refiriéndome principalmente a la literatura, ¿no? Y bueno, la literatura es una selva en el sentido de que hay tantos autores, géneros y libros que uno entra a una librería y es como una selva, ¿no? Claro. Entonces, en la selva uno tiene que encontrar su camino. Igual en la lectura uno tiene que encontrar su camino. ¿Cuál es su camino? Bueno, cada quien lo escoge y son los libros que le gusta leer. Cada quien sabe si le gusta leer novela histórica, novela policíaca, romántica, poesía. Hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Y entonces también a veces podemos encontrarnos ciertos guías
en esa selva. Entonces hay que buscarle, hay que meternos a la selva, pero a lo mejor también buscar esos guías que nos digan, si te gusta la novela policíaca puedes entrar por aquí, o la ciencia ficción. La cuestión es aventarse y darse la oportunidad. Y buscar. Y justo de eso es nuestra siguiente cápsula, esta entrevista muy interesante. Vamos a ver de qué trata. Hola, yo soy un creador de contenido en Internet sobre temas filosóficos. Soy filósofo de profesión, digamos, académicamente. El año pasado renuncié a mi plaza ya para emprender otras aventuras en la vida. Pues un booktuber es alguien que principalmente tiene, según entiendo yo, tiene que ver con la literatura, con novelas. Y la gente pues comparte sus novelas favoritas en su canal de YouTube. Yo trato muchos libros famosos en la historia de la filosofía, pero también trato temas y cuestiones y autores y hago videos donde estoy pensando yo no sobre un libro, sino sobre diversas cosas en la vida cotidiana. Y entonces... pero no, me parece que no es un fenómeno nuevo, es simplemente el medio que es nuevo. Pues, nuevamente, la importancia de este tipo de divulgación, no sé cómo abordar esta cuestión de la importancia de esos sitios, porque si respondo, pareciera que lo que quiero decir es que son muy importantes porque van a cambiar la sociedad, y si la gente solo supiera de más Platón y Aristóteles y menos de reggaetón y otras, qué sé yo, pues estaríamos mejor. Me parece un poco ingenuo eso. Quisiera pensar que es verdad, y yo creo que hay que promover el conocimiento de este tipo de cosas. Me pregunto cuál es el papel de esta... O sea, si alguien está viendo esos tipos de canales de información y todo eso, ¿cuál es el efecto que tiene en su vida? ¿Es simplemente como un consuelo? ¿Le hace sentir bien? Pues eso por un lado está bien. Fíjense que mucha gente me escribe para preguntarme, maestro, ¿cómo puedo formarme en la filosofía? ¿En qué orden debería ver sus videos? Tengo aproximadamente 250 videos que he hecho a lo largo de los años. Y la verdad es que no veo a mi sitio como una forma de formarse como filósofo. Si uno quiere pues, ser académico, hay que ir a la universidad. Pues ahí lo tiene usted, como bien dice Alejandro, hay muchísimas herramientas para comenzar pues este hábito de la lectura y sumergirnos en esta maravilla. Ahora, Pepe, ¿qué leen los jóvenes? ¿Qué leen los niños? Mira, esto es interesante. La verdad es que la lectura en los niños y niñas está muy mediada por los padres. Yo creo que es por eso la importancia de ese momento en la noche en que la niña o el niño se va a dormir, que tengamos la posibilidad de contarles historias. Y esto es muy interesante porque los niños captan que se pone uno en una modalidad imaginativa. Como que el discurso de la vida cotidiana, la forma en que nos relacionamos tradicionalmente cambia en ese momento, y uno está listo para escuchar historias que sabemos que no son realmente las historias que siempre estamos viviendo, pero que allí hay un elemento de imaginación que nos va a acompañar a la hora del sueño. Y eso es muy importante porque a veces no entendemos qué es lo que quiere decir para una niña o un niño sumergirse en la noche, en donde las sombras de las cortinas dibujan figuras que no sabemos, que no podríamos decodificar, porque hay un mundo que se está abriendo que es necesario entender, y necesitamos entender los códigos. Y en las noches, ante la incertidumbre de lo que ocurre en esa oscuridad, es muy hermoso estar acompañado de las palabras de los padres, porque si lo último con lo que nos fuimos al ir a dormir fue con la voz de la mamá o del papá, que nos está hablando de otras posibilidades, de imaginar nuevos mundos, realmente estamos nutriendo confianza, estamos nutriendo otras ideas que transforman la vida de una niña o un niño. Y
a mí lo que me parece muy importante es ver que, por ejemplo, las niñas y niños también leen ciencia. Esto es algo que puede sorprender a muchos, pero lo que pasa es que una niña y un niño lo que están buscando es satisfacer su curiosidad, su asombro. Cuando estás ante una pregunta importante de cómo funcionan las cosas, de repente te das cuenta que en la ciencia hay historias que parecen cuentos y que nos permiten entender nuestro mundo. Entonces a mí me parece que a mí me llama la atención muchísimo que algunos de los libros que yo he escrito, justamente que la gente dice, no, pero este tema es muy avanzado para que un niño o una niña lo pueda entender. No es cierto. Y yo creo que desde ahí deberíamos de empezar a romper un mito. El mito de que la niña o el niño no entiende y le tenemos que dar todo digerido de una forma espantosa, como si fueran tontitos, que realmente es triste esa visión, cuando de repente lo que tenemos que entender es que sí están abriéndose a nuevas posibilidades y que tal vez aquí ya les falta una palabra para entender el código. Pero si les das el código pueden abrirse a nuevos mundos. Te voy a dar un ejemplo muy hermoso que pasó con mi hija cuando tenía 2 años. Yo la veía en su carriola y de repente veía que estaba haciendo un movimiento con su mano y que estaba diciendo unas palabras, y entonces me acerqué sin que se diera cuenta, y entonces oí lo que estaba diciendo y decía, hola, mano, hola, mano. Y claro, ella oía mucho la palabra hola, mano, ¿cómo estás? Y entonces estaba tratando de hacer sentido de eso. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre si los papás abrimos los códigos y los libros, leer juntos con niñas y niños, permite que el niño empiece a decir, esta palabra quiere decir esto? Estamos abriendo códigos, estamos abriendo mundos. Y traes un gato encerrado por ahí que ahorita, si me permites, sí. vamos a hablar después, de esto. Vamos a hablar, sí. por supuesto. Y también quiero comentarles que tenemos a Nati Jiménez, como usted bien lo sabe, en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y ya nos tiene lista una entrevista muy interesante. ¿No es así, Nati? Sí, vamos con ella, ¿verdad? Muy bien. Nati, ¿me escuchas? Así es, Leti, Rose, especialistas, pues aquí estamos en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y miren, qué importante es la presencia de las infancias en este espacio. Como sabemos, la lectura es una herramienta poderosa para nuestro desarrollo personal y es desde temprana edad cuando se debe fomentar este hábito. Pero ojo, este hábito debe ser fomentado a través de actividades lúdicas, recreativas, porque muchas veces, ahora a todos los que nos están viendo en casa, piénsenlo, ¿cuántas veces hemos hecho que la lectura sea vista por las infancias como un castigo o como una imposición? Es por eso que ahorita estamos con Erika Castillo, responsable del área infantil de esta FIL, que nos va a contar sobre las actividades que están especialmente pensadas para las infancias. Erika, muchas gracias, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues yo qué les puedo contar, el hecho de ampliar y extender esta ocasión el área infantil, que es la segunda vez que la hacemos y de hecho está el espacio un poco más grande, es que la primera experiencia que tengan los niños con la lectura sea sumamente amigable. Yo creo que una de las ventajas que tenemos de esta feria es que es gratis, que el espacio que le estamos dando a los niños efectivamente es un espacio amplio, que les estamos haciendo juegos, que estos juegos están vinculados con la literatura y hemos tenido la experiencia afortunada de que aunque los papás a lo mejor dicen, bueno, voy a traer al niño y me voy a aburrir, terminan jugando ellos con los niños. Tenemos, por ejemplo, los Adivina Quién, que estamos haciendo Adivina Quién. En este caso les estamos mostrando el que es de escritoras, tenemos uno de escritores, tenemos de héroes, hicimos uno también con los personajes de 11 niñas y niños. Este año metimos uno de comidas mexicanas y de héroes de México y bueno, de animales representativos de México. O sea, tenemos una amplia variedad en lo que corresponde a Adivina Quién, pero también hicimos una serie de rompecabezas gigantes para los niños que también tienen que ver con la historia de México y con personajes tanto de animales como personajes pues humanos de la literatura infantil. Con este tipo de juegos lo que estamos tratando de hacer es que esa primera experiencia de los niños sea sumamente amigable, que realmente, como tú dices, no lo sientan como una obligación, sino todo lo contrario, que digan, quiero volver a regresar, quiero leer y quiero regresar a la feria del Politécnico. Aparte
Aparte de que junto con eso estamos haciendo unos talleres de alebrijes que diarios están dando duran 2 horas, de 11 a 1, de 1 a 3, son de 3 talleres casi al día, a veces se dan 4 y se están regalando las piezas. Se le da una pieza al niño, son 20 lugares por cada taller, pero también junto con eso tenemos los talleres que está dando de DICIT, que son de las constelaciones, que son del planeta, así como cuentacuentos, aparte de las actividades de 11 niñas y niños. Entonces, como pueden ver, es un lugar amplio para que puedan venir no solo a consumir libros, sino también a vincularse con la literatura, y que los papás termina siendo un lugar de integración, terminan los papás jugando, abuelitos, vienen estudiantes, hay de todo en este espacio. Porque aparte yo me pongo a pensar ahorita, por ejemplo, con el adivina quién de escritoras, que probablemente mientras los niños juegan te digan, oye, pero ¿quién fue Simone de Beauvoir? ¿Quién fue Rosario Castellanos? Entonces de esta forma se fomenta la curiosidad de los niños y por supuesto supongo que al salir de los talleres los niños quieren contarle todo a los papás de, mira, hice este alebrije, mira, conocí esta constelación. Fíjense, por ejemplo, el taller de mi primer libro de constelaciones es a las 10 de la mañana. Por ejemplo, mañana va a haber un taller, así que pueden traer a sus hijos sobre los alebrijes, como bien lo decías, de 11 a 1, de 1 a 3, pinta un cohete, también Catrina con falda. Los cuentacuentos están de 4 a 5 y también de 4 a 5 el 11 va a dar un taller de construyendo poesía. Así que hay una amplia oferta, Erika, así que te agradecemos. Vamos a volver al estudio, pero regresando vamos a contarles más herramientas, por supuesto más tips también para todos los papás que nos están viendo y que si en algún momento dicen, híjole, es que yo no leo, no me gusta leer, este es el momento para empezar y de la mano pueden llevar también a los niños y niñas de ti. Efectivamente, Nat, esto es súper importante que tú nos mencionas. Además, también gracias por darnos estos horarios para que de verdad los papás lleven a sus hijos y que se animen a llevarlos. ¿Nos puedes repetir rápidamente, Nat, los horarios que nos acabas de comentar? Claro que sí, Leti. Mira, mañana el taller de mi primer libro de constelaciones será a las 10 de la mañana. Los talleres de alebrijes, pinta un cohete y Catrina falda se parten el día de hoy. De 11 a 1 el de pinta un cohete, de 1 a 3 Catrina con falda. El taller de me preocupo por mi planeta es de 2 a 3 de la tarde. Cuéntame un cuento, La roca envidiosa, de 4 a 5. Y en ese mismo horario, en otro foro, el 11 va a estar impartiendo el taller de construyendo poesía. Recuerden que la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional tiene un horario de 10 a 7 de la tarde durante semana y fines de semana de 11 a 7. Así que vamos a una pausa, Leti, volvemos a Diálogos en Confianza y yo sigo transmitiendo desde la FIL. Claro que sí, Nat, y a ver si más adelante nos puedes investigar los horarios de las actividades para los niños y los jóvenes en fin de semana, ¿no? Porque yo creo que va a ser súper importante que aprovechemos este fin de semana y toda la familia nos vayamos a la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y seguimos con el tema de la lectura como herramienta de integración. Por acá nos llegó un anónimo, una llamada anónima que nos dice: yo soy adicta a los libros. Desde pequeña en la escuela nos hacían que compráramos un libro y lo intercambiábamos con los demás. Me inscribí a clubes de lectura. Hoy los niños no leen, las mamás les prenden la tele por ser más fácil. Yo pido que a los niños de hoy les inculquen la lectura. Y también nos piden muchas recomendaciones. Por ejemplo, Maru Lozano nos decía si le pueden recomendar libros para leer en pareja. Edith Vargas, ¿qué libros o escritores nos recomiendan para que lea un adulto y un niño de 9 años? Y también surgía la pregunta de, para elegir un libro infantil, ¿se debe tener ciertas características para que este libro sea una buena lectura para el niño o cualquier libro es bueno? También
respecto a cómo encuentro motivación para leer, porque muchos nos contaban sus experiencias con la escuela. Nos decía Sara Aleli, cuando estaba en cuarto de primaria tenía un maestro que nos decía, si se portan mal de tarea van a tener que leer. Y muchos son los que nos cuentan este tipo de experiencias donde la lectura era como algo aburrido o un castigo. También por acá nos dice Berito, mi hijo en preescolar no tenía amigos, pero aprendió a leer muy pronto y se volvió autodidacta. Mediante ser el único niño que leía en su salón, empezó a socializar más con sus compañeros. Él sigue siendo reservado, pero se ha vuelto selectivo con sus amigos y quiere de forma incondicional hoy en día. También Glory Marzán, si la lectura es muy importante para todos y para todas las edades. Si quieres conocer a alguien, lee un libro. Amelia Hernández, soy una adulta mayor, empecé a leer historietas como Calimán y Lágrimas, Risas y Amor. El libro que más me impactó fue Como agua para chocolate, al grado que llegué a sentirme parte de la historia y fue por gusto. Dice que ella está por terminar la prepa en línea CEP. Le estoy agarrando más gusto a la lectura, aparte de que esta modalidad exige mucho que se lea. Claudia Soria, tengo 2 hijas adolescentes, desde pequeñas tenían el hábito de leer y eran buenas lectoras. Ahora en la adolescencia les da mucha flojera. Las sigo alentando a que no pierdan este hábito, pero no quieren. ¿Cómo le hago para que vuelvan a amar la lectura? Axel nos dice, yo comencé a tomarle el gusto a la lectura porque caí en cama por una ansiedad generalizada. Nunca he podido leer un libro completo. De niño sentí que me hicieron odiar la lectura y te mandaban a las bibliotecas como castigo. Aún me cuesta mucho, solo los hojeo y los dejo de lado. Y justamente respecto a estas malas experiencias en la escuela, nos decían por acá también, me dejaban de tarea leer y luego hacer un pequeño resumen o al día siguiente tenía exámenes. Creo que leer de esa forma hizo que no me gustara hacerlo por placer. Ahora lo veo como una obligación. ¿Cómo nos quitamos esta idea de que la lectura tiene que ser una tarea o una obligación para ser realizada? Y Gloria Ibáñez también, soy floja para leer, pero quiero tomar ese gran hábito. No sé por qué libro empezar, también quiero inculcárselo a mi hijo, ese hábito de la lectura. Es muchas también las preguntas de cuál es el libro ideal, con qué libro debo empezar para amar, para enamorarme de la lectura. Es lo que nos preguntan en redes sociales, Leti. Muy bien, pues a ver, ¿quién quiere responder esa pregunta que la han hecho muchas personas? Yo creo que pues hay que irnos quitando esas ideas, sobre todo por lo que comentaban. A veces, si lo imponen como una obligación, pudieran pues provocar este efecto. Pero yo creo que es algo así como comer saludable. Yo creo que nosotros siempre tenemos tendencia a comer cosas que no son tan saludables y que tienen un efecto adverso en nuestra salud. Y cuando uno pues puede considerar todo lo que implica cambiar tu alimentación, pues hacer ejercicio y el efecto que podría tener también en tu cuerpo, pues creo que con la lectura podría ser algo similar. Cuando tú lo consideras una obligación y de repente te pones a pensar todas las posibilidades que la lectura tiene para tu salud mental, para tu crecimiento, cómo el pensamiento crítico se desarrolla también a través de diferentes lecturas y cómo te puedes acercar a mundos distintos a través también de leer. Decía hace rato nuestro compañero del Fondo de Cultura que pues acercarnos de primera instancia a la literatura universal, pero creo conveniente recomendar que se lea de todo, arte, ciencia, filosofía, religión. Hay muchas formas de acercarnos y además también de descubrir nuestros intereses. Creo que el también pues darnos esa oportunidad de ver qué es lo que nos gusta es como ir a una tienda. Podemos ir a una tienda y ver un montón de cosas que tal vez no nos llamen la atención, pero habrá algo que en particular sea de nuestro interés. Entonces, leer es algo así, es ir como a una gran tienda donde tenemos esta oportunidad de elegir lo que más nos gusta y adentrarnos pues en mundos maravillosos que incentivan nuestra imaginación, que mejoran también, decía el maestro, nuestra memoria, nuestro conocimiento del mundo, que nos dé esa oportunidad de ir a lugares diferentes, aunque no físicamente vayamos hacia allá. Entonces, creo que esa sería la recomendación. ¿Alguien más quiere dar algo? Sí, bueno, yo nada más quisiera agregar algo que me parece importante, porque estamos hablando también de diferentes formatos narrativos en estos días. Y entonces, cuando estamos hablando del libro específicamente, ¿qué es lo que nos puede dar el libro?
que no nos puede dar una película, que no nos puede dar una serie televisiva. Y eso creo que hay que enfatizarlo porque, por supuesto, a través de una película también estamos teniendo una lectura del mundo, una lectura que nos permite comprender historias, ideas, en fin. Hay ahí un camino que es muy importante y muy interesante y que no hay que desdeñar. Pero, ¿qué es lo que específicamente el libro puede hacer que ningún otro instrumento puede hacer? Y creo que la clave es que nos puede dar el lado invisible de lo visible. Los libros tienen la posibilidad de entrar al interior, de entrar al pensamiento de un personaje y que nosotros habitemos por un instante la piel de otra persona. Esto a veces parece que es un lugar común, pero justamente ese desarrollo de la empatía, de permitirnos ver cómo puede pensar el otro, cómo se mira desde otros ojos, eso es algo que solo da la lectura de libros, porque la lectura de libros nos lleva al trazo del deseo, que a veces no está abierto en la acción. En una película vemos la acción y si es buen cineasta, incluso podemos hasta descubrir el deseo detrás de la acción. Pero el libro tiene la posibilidad de ir directamente a ese campo y es revelador. Ahí hay algo que es muy revelador. Fíjense que hay un poeta que se llama Nathan Sachs que decía que los poemas son el canto de los pueblos, de lo que la gente piensa, de lo que la gente desea y de lo que piensa que desea. Y en ese piensa que desea está el drama humano. Entender eso es abrir la complejidad, es abrir de verdad un mundo que es invisible y que nos lleva también a gozos más profundos. Porque no es nada más abrir complejidad y abrir problemas que están detrás de la fachada, sino que también nos permite llegar a ciertas zonas de inteligencia y de imaginación y de intimidad que no pensábamos que podíamos compartir. Yo creo que por eso han sido tan valiosos los libros en la pandemia, porque cuando estábamos confinados en las paredes de nuestros cuartos, la única forma de salir era a través de los libros y darnos cuenta de que la literatura es una soledad acompañada. Exactamente. Hijo, Bueno, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Solamente me gustaría agregar una cosa más por lo que han estado escribiendo, que es cómo comienzo o reinicio mi relación con la lectura, ¿no? Yo creo que una cuestión es quitarnos de prejuicios sobre la lectura, porque muchas veces se piensa que hay que leer los clásicos o que la novela que nos recomendaron es la que tenemos que leer y demás. Y yo comenzaría por decir, primero seamos totalmente honestos con nosotros mismos de qué es lo que queremos leer. Si ahorita no estamos para una novela, poesía, y se nos antoja leer un cómic, una novela gráfica, bienvenido, ¿no? Y si no estamos para leer clásicos o un cuento, si no estamos para leer clásicos, estamos para leer una aventura, una novela policíaca. Entonces, comenzar por ser totalmente honestos con nosotros mismos y no pensar en qué sería lo bueno que tengo que leer, sino qué quiero leer. Y comenzar por ahí, y ya, ahora sí que andando se hacen caminos, ¿no? Decía el poeta, se hace camino al andar, leyendo. Leyendo. Vamos ahora a esta entrevista que le realizamos a Carlos Ortega, él es jefe de los servicios educativos de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, y justo habla de las actividades, de los talleres y cuentacuentos de fábulas como difusión, pues, de la ciencia en el marco de la FIL del IPN. En el marco de la 39 Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, realizaremos un taller de cuentacuentos, el cual consiste en la narración de 3 fábulas. Marte, el planeta Marte, es el protagonista. Las 3 fábulas se titulan Una roca envidiosa, El triste planeta rojo y ¿por qué Marte tiene satélites? Sí, los talleres de cuentacuentos se van a presentar del 6 al 16 de octubre de 2022
Es decir, durante el tiempo, durante las fechas de realización de la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Contar cuentos es una estrategia que retomamos de la tradición oral, con el objetivo de promover el libro y la lectura, mediante el estímulo de la imaginación y de las emociones entre el auditorio. También, contar cuentos es una estrategia de la divulgación de la ciencia, en este caso, para divulgar la astronomía. Esperamos que la gente venga y disfrute de las actividades que vamos a realizar en esta Feria del Libro. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, ¿qué tan importante es leer ciencia ficción para que los niños se puedan introducir en el mundo de la ciencia? Bueno, fíjate que hay algo muy interesante. El día de hoy la ciencia rivaliza con la ciencia ficción. Y por supuesto no niego la importancia de la ciencia ficción, porque plantea escenarios que a veces ni siquiera teníamos bajo la perspectiva. Pero realmente los avances que se están dando en ciencia hoy en día son tan interesantes que son prácticamente como un cuento, porque la ciencia es también una narración del mundo. Y hablando de estas narraciones, realmente a los niños y a niñas les da mucha curiosidad. Ahora que se preguntaba sobre recomendaciones de libros para niñas y niños, pues simple y sencillamente pienso en un libro de mi querida amiga, la matemática Gabriela Frías, que se llama Sofía en el País del Infinito, en donde se habla de matemáticas y se cuenta una historia que tiene como referentes algunos elementos que uno pudiera pensar que son de ciencia ficción, pero que están ahí, que son fantásticos. Simple y sencillamente nada más veamos una historia que a mí me parece fascinante. Cuando vemos la luz del sol, vemos lo que pasó hace 8 minutos, porque ese es el tiempo que le tarda a la luz del sol llegar a donde estamos. Cuando vemos la luz de las estrellas, eso pudo haber pasado hace millones de años. Entonces, cuando uno dice quiero viajar al pasado, pues asómate al cielo en una noche en donde no haya mucho smog, en las ciudades que están contaminadas, y te vas a dar cuenta que estás haciendo un viaje al pasado. Pero lo más interesante es que cuando vamos más lejos y nuestros radiotelescopios están tratando de captar ya no las imágenes, sino simple y sencillamente los sonidos que provienen de esos objetos estelares tan lejanos, resulta que lo que se ha encontrado, se ha descubierto algo muy interesante. Muy cerca de los primeros minutos del Big Bang, digamos, después del Big Bang, tenemos lo que se puede llamar radiación cósmica de fondo, que de alguna manera se capta, esto es muy interesante, a través de sonidos también. Y entonces recuerdo que el premio Nobel en física, George Smoot, me contó que cuando nosotros estamos escuchando la radio en la noche, y de repente por inercia la dejamos encendida y ya no hay transmisiones, a veces está uno escuchando una estática, unos soniditos que están haciendo. Esos sonidos en general de estática pueden ser causados por un aparato electrodoméstico como un refrigerador, pero aquí ya me decía el premio Nobel, son causados, vienen desde el origen, vienen desde esa radiación cósmica de fondo. Entonces resulta que en ese momento nosotros estamos escuchando nuestro origen. Si le pusiéramos el nombre de un cuento a esta historia, parecería un relato de García Márquez, cuando el origen nos alcanza. ¿No? Es la historia de la serpiente que se muerde la cola. Estamos nosotros escuchando el inicio de nuestra propia existencia en el universo. Entonces, cuando tenemos esa información y esos cuentos, digo, parecen cuentos, pero esas historias, estos relatos, ¿cómo entonces comunicarlas para que verdaderamente se vuelva a encender eso que me parece esencial en la lectura, que tiene que ver con el gozo y que tiene que ver con la curiosidad? No hay un momento más importante en la educación de una niña o de un niño, para un maestro, para una maestra, para una mamá o para un papá, que ese momento invisible pero real, en donde se enciende la mirada de una niña o de un niño
porque ha entendido algo o porque se abrió a un trozo de belleza. En el momento en que lo descubrimos, vamos a ser lectores para siempre. Y bueno, justo vamos a seguir hablando pues de talleres de ciencia, porque vamos a ir a una entrevista con la doctora Raquel López Alamilla. Ella es diseñadora de los talleres de ciencia de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del IPN. Vamos a escuchar lo que nos dice. La Feria Internacional del Libro 2022 en el Instituto Politécnico Nacional, y nosotros vamos a tener la participación de los talleres de ciencia. Aquí lo que buscamos es acercar a los niños en edades muy tempranas a la lectura y a la ciencia. Van a poder encontrar cómo se pueden acercar a la astronomía. Y bueno, eso es algo muy hermoso, que los niños desde muy temprano puedan acercarse. Vamos a tener 3 talleres. El primero es Cuéntame un cuento. En este taller tendremos a una cuentacuentos que nos va a llevar a conocer todo el sistema solar, y vamos a ir descubriendo cómo también los planetas sienten, y pues ahí van a descubrir cómo pueden resolverlo de una manera muy empática las situaciones que se les presentan a los planetas y también a nosotros. El segundo taller se llama Mi primer librito de constelaciones. En este taller lo que vamos a aprender es qué son las constelaciones y qué son los asterismos. El último taller que tendremos será Me preocupo por mi planeta. En este taller los niños van a descubrir qué propuestas pueden presentarnos para cuidar el planeta. Es muy importante que en este taller trabajen en equipo y puedan encontrar propuestas que ayuden a mejorar nuestro planeta. Los horarios son a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en el Auditorio Jaime Torres Bodet, Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, gracias a la doctora Raquel López. Y bueno, ya tiene usted los horarios para que lleve a los pequeños de casa. Y también nos da muchísimo gusto, porque ya nos los comentaba Nati, que 11 niños, por supuesto que está presente en la Feria Internacional del Libro del IPN. ¿No es así, Nati? Así es, Leti, la verdad es muy grato ver la presencia de 11 niñas y niños aquí en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y miren, como pueden ver, estamos en el set de Libros en Acción, un gran programa, una gran propuesta de la barra de 11 niñas y niños en la que acercan a los niños a la lectura, no solamente a través de que la acción de leer un libro, sino también al incitar a la reflexión, a la curiosidad de los niños por lo que leen. Y es por eso que me da mucho gusto tener a Dana Larretaíla. Ella es la conductora, la cabeza de este proyecto de Libros en Acción. Dana, qué gusto estar platicando contigo. Cuéntanos de este proyecto, Libros en Acción. No, al contrario, es un gusto para mí hoy poder acompañarlos. Y pues sí, Libros en Acción es un programa que estamos grabando en estos momentos en el marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y pues claro, es un proyecto de promoción de lectura, pero a partir del diálogo, que creo que es vital para invitar a leer. Así es. Dana, cuéntanos cuál es la dinámica de este programa, cómo se interactúa con los niños y cómo se fomenta, por supuesto, la lectura. Pues es paso por paso. Primero, en la página de 11niñasiniños.com, pues ahí es donde se promocionan los libros cada semana para ir leyendo, y las niñas y niños tienen que responder preguntas, diferentes preguntas que se hacen en torno a esa lectura. Después de que contestan las preguntas, pues son invitados a acompañarnos aquí en Libros en Acción, en este magnífico estudio, y allí es donde viene la mejor parte, que es conocer a las autoras y autores, y en temporadas pasadas hasta ilustradoras e ilustradores, que eso estuvo increíble. Oye, y algo que me parece sumamente importante es que los niños tienen la posibilidad de preguntarle al autor cara a cara: ¿por qué decidiste hacer el personaje de esta forma? ¿Por qué terminó así? Oye, yo hubiera cambiado el final probablemente, y que eso es muy enriquecedor porque es una forma muy dinámica de que los niños adopten este amor
por el hábito de la lectura? Uy, por supuesto. Además, es enriquecedor tanto para las niñas y niños como para los autores. Toman todas estas sugerencias de sus lectoras y lectores y quizás hasta pueden sacar una nueva obra de allí. Creo que también esto ayuda a que se nos quite esa imagen de que la autora o el autor es un ser inalcanzable, de quien solo conocemos el nombre, sino que nos hace darnos cuenta que son seres humanos que también pueden jugar, que también pueden divertirse, y eso es lo que podemos conocer en Libros en Acción. Oye, porque aparte me encanta que los niños de repente le dicen al autor, oye, pero ¿cuál es tu comida favorita? Sí. ¿Pero qué estudiaste? ¿Qué hubieras hecho si no te hubieras dedicado a ser escritor? Y es que aparte nos damos cuenta de la forma en la que cada persona, no solamente cada niño, sino que las personas nos apropiamos de forma diferentes, y yo creo que es también muy enriquecedor para los autores poder percibir cómo las niñas y los niños ven su trabajo, ¿no? Claro, y además regresar también ellas y ellos a ser niñas y niños, claro, en ese gran juego que es la lectura. Oye, Dana, pero cuéntanos, para todas las personas que nos están viendo, para todos los papás y mamás que dicen, quiero que mi hijo vea ese programa o incluso quiero que participe y asista, ¿dónde lo podemos encontrar y todos los detalles? Pues Libros en Acción se está transmitiendo en estos momentos en la señal 11.2 los lunes, miércoles y viernes a las 4:30. No se lo pierdan, y también los invito a que vengan a la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional para descubrir todos los detalles detrás de cámaras y hasta que los autores les firmen sus libros. Oye, sí, cuéntanos un poco de todas las actividades, porque además de que van a grabar programas de Libros en Acción aquí en la Feria Internacional del Libro, también hay muchos talleres para todas las niñas y los niños que asistan aquí. Sí, 11 niñas y niños está muy presente en esta FIL del IPN. Tienen, por ejemplo, una actividad en el stand infantil que está muy bonito, que se llama Mini Historias, donde pueden tener a los personajes de 11 niñas y niños en forma de títeres de dedo. Entonces hay diferentes teatrinos con varios escenarios, hay un bosque embrujado, una casa embrujada para quienes disfruten de las historias de terror, un bosque encantado, el universo, el fondo del mar, en fin, que creen las historias que se les ocurran. Pues miren, como lo pueden ver, 11 niñas y niños tiene una gran oferta en esta Feria Internacional. Así que bueno, vuelvo al estudio contigo, Leti, y más adelante les tengo más información aquí en directo desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Dana. Gracias. Claro que sí, Nati. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Dana. Libros en Acción, presente ahí en la Feria Internacional del Libro y, por supuesto, 11 niñas y niños. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Rose, seguimos teniendo muchos comentarios. Sí, y ya al volver les daré todos los pormenores. Nos están contando cómo es que motivan a sus hijos. Marisol nos dice, ¿cómo inicié a mis hijas en la lectura? Les hacía un resumen del libro que leía, se los platicaba, veía su emoción y cuando hacían más preguntas les decía, léelo. Y bueno, al volver, más de sus comentarios. Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor, en el libro, solo ha puesto sus mejores pensamientos. René Descartes, filósofo y matemático francés. Hola, buen día. Yo soy Jessica Cortés y colaboro en el área de obras infantiles y juveniles de la editorial Fondo de Cultura Económica, nuestra editorial mexicana y que pues, es de todos los mexicanos también y que tiene bastantes librerías en varios estados de la República y también filiales en países de habla hispana. Actualmente el panorama editorial que va dirigido a los jóvenes pues cada vez está más enriquecido, cada vez tiene más propuestas, más temas, siempre buscando pues llegar a ellos en lo que son temas que son de su interés. Y claro, ya partiendo aquí, rompiendo con lo que ya es pues, la literatura o los libros para niños, pues claro, ya empieza a haber otro tipo de temas, otro tipo de intereses y por lo tanto otro tipo de libros que van dirigidos a nuestros jóvenes, a nuestras juventudes. En el Fondo de Cultura Económica contamos con varias colecciones que van dirigidas a ello. Hay colecciones de libros de ciencia, también tenemos de literatura, cómic, y por ejemplo tenemos una colección que se llama Resonancias, que es una colección dirigida especialmente a jóvenes con temáticas pues ya para su interés, para su edad, y que alza aparte esta colección que es de libro álbum, es decir,
Es una lectura de imagen, pero también de texto, con la que van jugando y van leyendo y con la que nuestros jóvenes pues, van aquí también apropiándose de otro tipo de lecturas y de libros. Pues en ahorita actualmente que la imagen a veces nos bombardea, este tipo de colección lo que hace es dar un espacio para la mirada. Y bueno, pues si quieren conocer más actividades, si quieren conocer nuestros libros y de todo lo que les platicamos, pues los esperamos en nuestras librerías, de sus librerías de Fondo de Cultura Económica y también en las redes de Fondo de Cultura Económica y Obras Infantiles y Juveniles, Facebook, Twitter, Instagram. Los esperamos y ahí encontrarán toda nuestra propuesta de actividades que son totalmente gratuitas y de entrada libre para todos, todas, niñas, adultos de 0 a 100 años, ya saben, los esperamos. Más opciones para acercarnos a la lectura. Y en los comentarios nos siguen pidiendo muchísimo las recomendaciones de nuestros especialistas respecto a títulos o autores para que vayan pensándolos y más adelante nos lo comenten. Por ahora, Elisa Maste nos dice, Dr. Seuss es maravilloso para los niños. Laura Rodríguez nos cuenta cómo fue que comenzó el amor a la lectura de su hija. Dice que desde que tenía 7 años, el papá la llevaba a la librería a que eligiera los libros que le gustaban. Dice que el máximo que ha llegado a leer al mes son 30 libros con 15 años. Roberto Salgado, en una escuela pública, en la ceremonia de los lunes, me invitaron a hacer una lectura inconclusa. En algunos niños provocó curiosidad y buscaron el libro en la biblioteca para concluir la lectura. También nos han llegado muchas preguntas sobre los medios en los que se leen. Yolanda pregunta, ¿sirve igual para la memoria escuchar audiolibros o debe uno leer directamente del libro? Mónica Rodríguez, ¿tendrá el mismo efecto la lectura obligada a la elegida? ¿La lectura digital la recomiendan? ¿Tendrá el mismo efecto leer un libro impreso? Y también nos llegó una llamada anónima. Yo leo diario el periódico en línea. ¿Eso se considera lectura? Vamos, la pregunta ¿es igual leer en cualquier medio, ya sea tradicional, papel, o leer en un PDF o escuchar audiolibros? Y también sobre cómo se ha transformado la literatura en los jóvenes con los medios digitales. Si se sabe si leen más en físico o en digital. A ver, ¿tienen ese dato? El INEGI hace un sondeo anual que se llama MOLEC y que arroja ciertos resultados. Según recuerdo, porque mi memoria no es tan buena, pero según recuerdo, se siguen leyendo, bueno, más bien, lo que más se lee son revistas, periódicos, y el medio digital cada vez es más acudido, ¿no? Entonces sí, se está leyendo mucho en medios digitales. Y bueno, ya que estoy hablando de este tema, yo diría a esta cuestión de que si es mejor leer en papel, en digital, ¿cómo es? Yo soy de los que piensa que la lectura no importa el medio o el soporte. Lo importante es leer y el contenido de la lectura. Efectivamente. Y pues respondiendo a sus preguntas de recomendaciones y de cómo empezar y qué libros para niños, bueno, pues Pepe Gordon trae de verdad una joya que tiene en sus manos. ¿A qué nos referimos, Pepe, cuando decimos, aquí hay gato encerrado? Aquí está el gato encerrado. Y el gato encerrado también es tal vez la posibilidad de leer de una manera distinta lo que nos rodea, de salir de la caja de la percepción que solemos tener. Y esto es importante porque la lectura, si es una buena lectura, va a rebotar en la vida cotidiana. Yo a veces pienso que somos literatura encarnada. Nosotros mismos somos novelas vivientes que están ahí moviéndose y que podríamos tener mejores historias si precisamente acudimos a los libros para salirnos de la caja, para romper la caja y poder leer más profundamente los ojos de otra persona. Entonces, en este libro, justamente lo que planteo es una historia de ciencia que me parece muy hermosa y muy interesante, porque nos habla de la percepción de los gatos. Resulta que cuando los gatos apenas acaban de nacer, todavía no tienen la vista desarrollada. Parafraseando a Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Y entonces resulta que en los primeros días todavía no tienen las conexiones ópticas completamente desarrolladas y necesitan estar
ejerciendo la posibilidad de mirar para que se actualice ese potencial. Entonces, siendo esto así, se hizo un experimento muy interesante. Se puso a los gatitos en unas cajas en donde solamente había líneas horizontales. Cuando terminó el experimento y se sacó a los gatitos de la caja, resulta que siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Esto, que además está ilustrado maravillosamente por Sebastián y la Vaca, un libro de Sexto Piso, en este libro que hicimos, lo que me pareció importante es plantear que nosotros tal vez también estamos encerrados en esa cajita y que hay tal vez dos formas importantes para salir de la caja. Una, la que representa la ciencia, la lectura del mundo que nos da la ciencia, en donde podemos asomarnos a lo más pequeño de lo pequeño, lo que ya no pueden observar nuestros sentidos, o a lo más grande de lo grande, ¿no? Pero la otra, precisamente la lectura que nos da la literatura, la que nos da el arte, para penetrar lo invisible. Y en este marco, nada más para finalizar, no quiero más que plantear alguna imagen que es interesante, para ver cómo precisamente podemos salir de la caja y ver cosas que no solemos ver. Julio Cortázar, en la novela Rayuela, habla de un momento que voy a parafrasear así. Está delineando lo que es un beso y dice: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Y eso es lo que realmente pasa. En el momento del beso, el artista nos revela algo que está más allá de nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios nos hacen pensar que en el momento del beso le estamos viendo los dos ojos a la otra persona. Por la forma y la perspectiva que vamos a tener, hay una yuxtaposición y vamos a ver un cíclope, vamos a ver un solo ojo. Y esto es lo que es fascinante en la literatura. Nos permite ver lo invisible, nos permite ver lo que no podemos ver y nos da un sabor más íntimo de lo que es la comunicación humana en todas sus entrañas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que queremos plantear, cómo la literatura revela lo invisible, revela lo que no podemos ver. Y la verdad es muy interesante ver cómo a libros con este tipo de propuestas en que nos plantean cómo la ciencia y el arte nos abren nuevos mundos, se acercan tanto niñas como niños. Claro. Porque aquí, por ejemplo, vemos cómo al final el gato nos revela que realmente es una niña y que de lo que se trata la literatura es la empatía, de entrar en la piel del otro, ¿no? Y bueno, a mí me da mucho gusto cuando veo que niñas y niños se pueden conectar con estos libros, pero también los adultos, porque... Niñas y niños y adultos, sí. ¿Sabes qué? Porque fíjate que hay algo que creo que se puede resumir en una frase de Bruno Schulz, un gran novelista, que fue traducido por Sergio Pitol en México. Este novelista decía: debemos madurar hacia la infancia, debemos madurar hacia la curiosidad y capacidad de asombro. Y eso es precisamente lo que nos da la literatura. Y si sabemos leer bien un libro, lo que pasa es que vamos a también saber leer mejor las situaciones interpersonales de nuestra sociedad, que son tan importantes de desarrollar con pensamiento crítico y con sensibilidad. ¿Ya está a la venta este libro? Sí, ya está. Muy bien, pues ahí lo tiene. Una excelente opción para niños y no tan niños, porque cuando nos los mostró nos tenía encantados a todos aquí. Sí. Gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. Oigan, ¿qué hay de la lectura en lenguas indígenas? Wow, es un gran tema, pero un gran tema, ¿no? Yo, de verdad que aquí nos podríamos llevar 2 horas hablando de esto. Tenemos 65, si no mal recuerdo, lenguas nacionales originarias. Muchas de esas lenguas hasta hace poco no tenían escritura, solo eran habladas. Han estado desarrollando su escritura y al desarrollar su escritura han estado desarrollando su literatura, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la divulgación de las lenguas nacionales
y la escritura, la literatura que sale de esas lenguas nacionales, que están ahorita buscando la forma de buscar, de encontrar su espacio y de hacerse conocer, pues en general por pues todos los toda la población, ¿no? Y por otro lado está la cuestión de las traducciones, de la posibilidad de leer. Nosotros, por ejemplo, la literatura universal nos llega en traducciones, en nuestro idioma, en el español, los que hablamos español. Las personas que tienen como lengua materna, pues eso, una lengua originaria, no encuentran traducido a su idioma materno esa literatura universal, ¿no? Entonces no tienen acceso directamente en su lengua materna a la literatura, tienen que hacerlo en español. Entonces es algo que apenas se está desarrollando, es una situación que no está ahorita, no tiene una solución. Las personas no están encontrando la literatura universal, incluso la literatura que se hace en español, pues en su lengua materna. Y quienes escriben lengua materna están encontrando sus caminos. Entonces es algo que ahorita se está desarrollando y que hay que poner mucha atención y ver cómo podemos contribuir a, pues a ese acceso, digamos, ¿no? Mucho trabajo por hacer todavía. Fíjate que en lenguas indígenas algo muy interesante es que también se está haciendo el trabajo de traducir los relatos de la ciencia. Justamente en La Oveja Eléctrica, el programa que tenemos de Ciencia y Pensamiento en Canal 22, hemos estado haciendo conversaciones con científicos que están tratando de ver cómo se puede traducir a esas 65, a las lenguas indígenas, efectivamente son 65, las más importantes, digamos, y es un esfuerzo interesante porque implica el intercambio de cosmovisiones, el intercambio de mundos distintos, ¿no? Y que además nos revelan formas invisibles de comunicación que están presentes en el lenguaje, en donde podemos aprovechar también el impulso universal que está en las lenguas indígenas, porque no es tan solo traducir la literatura universal a las cosmovisiones indígenas, sino la universalidad de las cosmovisiones indígenas a las otras visiones. Y nos encontramos con cosas muy interesantes de problemas. Por ejemplo, nos contaban que el problema para plantear la palabra inclinado era que la traducción era chueco, pero chueco no es lo correcto. Entonces, ¿cómo tenían que llegar a la idea de que era no derecho, que es distinto a decir chueco? Y por otro lado, me acuerdo que con el gran poeta indígena Mardonio Carballo, él irnos abriendo también a las posibilidades que tienen las otras lenguas para penetrar lo invisible, porque toda la lectura está mediada por el lenguaje. Y en el lenguaje están las claves para asomarnos al mundo del otro. Y me encantó lo que me dijo de cómo se dice en náhuatl la palabra saludo, o cuando te estás despidiendo de alguien. Y la palabra es yolpaquilistli, que quiere decir mi corazón ríe contigo. Y eso es lo que nos pasa exactamente cuando estamos viviendo una experiencia de amistad. Aparece la persona amada, la persona querida, y el corazón está riendo. Y es el lenguaje, que ya tiene capacidad literaria, el que nos está abriendo a eso que es más importante que nada, que la literatura encarne. Porque la poesía se puede encontrar en las páginas de un papel, en las páginas de papel, pero lo importante es que la poesía salte de las páginas de papel y de repente nos demos cuenta de que las historias que estamos viviendo pueden ser tan imaginativas y tan creativas como las de los mejores narradores que encontramos en la literatura universal. Ay, bueno, pues qué maravilla. Ahora ya casi se nos termina el tiempo, es una lástima porque de verdad esta plática es increíble, pero vamos a ir con Nati porque pues ya, Nati, llegó el momento de despedirnos, amiga. ¿Cómo vas allá en la feria? Cuéntanos, invítanos a ir, por favor.
Leti, yo podría estar todo el día aquí compartiéndoles lo que estamos viendo. Y mira, Pepe Gordo nos mostraba unos libros muy interesantes para los niños. ¿Y qué creen? Aquí en la feria también tienen preparados materiales especiales. Además de los talleres y de las actividades, tienen unos libros que todos los niños y niñas que vengan con sus papás y mamás podrán adquirir, porque está padrísimo y es una forma de fomentar el hábito de la lectura. Y es por eso que sigue con nosotros Erika Castillo, encargada del área infantil de esta FIL. Erika, cuéntanos de este material. Pues estos libros, más que adquirirlos, esta ocasión se le están obsequiando a los niños. Tenemos uno que se colorea y aprende las profesiones y oficios. Es una serie de adivinanzas que trae y adivinanzas respecto a las profesiones, como muy amigables, pero aparte son para que ellos dibujen. Y tenemos una colaboración también de expertos en acción con 11 niñas y niños, que es donde hacemos algunos juegos de los que vienen en la página web de 11 niñas y niños, pero esta ocasión estamos trayendo con el libro, porque obviamente tenemos que acercarnos también a través de la lectura con los niños, que se den cuenta de alguna manera, que lo tengan más lo puedan tocar. Y este otro que es Imagina y Garabatea, que es una serie de dibujitos que te invitan a imaginar. De esta colección los niños se les va a regalar uno u otro, cualquiera de los tres, pero es como la iniciativa para sacar una colección de libros infantil que tiene pensada el Politécnico en este formato. Entonces, la idea es acercar a los niños, no solo van a entrar a los juegos, o sea que son gratis completamente, sino que también se pueden llevar alguno de estos libritos los pequeños. Oye, Leti, está padrísimo, y papás, mamás, vengan ya a la Feria Internacional del Libro. Gracias, Nati. Pues sí, obviamente invitar para que vayan, para que lleven a sus pequeños, ya lo vieron. Hay propuestas increíbles, talleres, juegos y además regalos, que qué maravilla que pues es la forma, ¿no? La mejor manera de incentivar a los pequeños, a las pequeñas de casa para introducirlos en este gran mundo de la lectura. Muchísimas gracias, Nati. ¿Nos puedes repetir, por favor, los horarios? ¿De qué hora a qué hora podemos ir a la Feria del Libro? Claro que sí, Leti. Entre semana, de lunes a viernes, está de 10 a 7 de la noche y los fines de semana estará de 11 de la mañana a 7 de la noche. Oye, y también les vamos a recordar las actividades que van a haber especialmente para los niños, si te parece bien. Claro que sí. Sí, se les invita no solo a los juegos, que todo el tiempo están abiertos prácticamente, pero va a haber cuentacuentos de alas y raíces, también algunas actividades de DICIT que tienen que ver con las constelaciones. Está muy bonito porque los niños arman las constelaciones con unas velitas, van armando como las figuras de las constelaciones, pero aparte recuerden que están los talleres de alebrijes. Las piezas que todavía aún están disponibles desde hoy es armar unos alebrijes de un juego de gatos con calaveras y diablitos. Hay otro de perro oso, otro de puerquitos, un zompantli, colibrí, el burrito no puede faltar en los alebrijes, una catrina, hay uno que corresponde a títeres de tela, otro gato que es de luchadores y bueno, pinta un cohete, y pues son las piezas que se van a estar obsequiando. Recuerden que son 20 piezas por cada taller, son alrededor de 3 talleres diarios desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sí, y recuerden que pueden consultar toda la programación de la Feria Internacional del Libro en internet, ¿correcto? Y también vengan y hay muchos módulos de información donde pueden encontrar todos los horarios. Y miren, pueden venir a los talleres, Leti, y también pueden encontrar muchos libros los adultos. ¿Tú vas a venir, amiga? Yo te prometo que voy a estar allá con mis 9 sobrinos, los voy a llevar para que escojan cada uno o los libros que quieran, y de verdad, ahí voy a estar el sábado, lo prometo. Gracias, Nati. Es el mejor domingo que les puedes dar, Leti. Muchas gracias, Erika, y pues como siempre yo los invito y recuerden que toda la semana voy a estar en vivo aquí desde la FIL del IPN. Perfecto, Nati, te mando un fuerte abrazo, un beso, gracias por esta transmisión y bueno, seguiremos pendientes de ti allá en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2022. Gracias a ambas. Bueno, pues ya casi terminamos, pero Alejandro, a mí me gustaría hablar acerca de los círculos de lectura porque son muy importantes y es una forma también de acercarnos. Claro que sí. Bueno, a veces pensamos que la lectura es un acto solitario, pero también se puede hacer en colectivo. Y uno de los lugares para hacerlo son los clubes de lectura. Y eso lo hace más sabroso, porque uno lee, pero aparte platica acerca de lo que leyó. En fin, entonces, bueno, tenemos un programa que se llama Clubes de Lectura, que está abierto a cualquier persona que quiera hacer su club de lectura. ¿Y qué es un club de lectura? Bueno, pues yo puedo decir, quiero hacer mi club de lectura con mis 3, 4 amigos de la escuela. No
no, pueden ser desde poquitos hasta muchos. Y lo único que tienen que hacer para inscribirse en este programa es escribir un correo electrónico a lecturaclubes@gmail.com. Lecturaclubes@gmail.com. Escriben cualquier cosa en el correo, porque lo importante es que les llegue una respuesta automática con un cuestionario, ponen sus datos generales, se inscriben. Los invitamos y participan de una pequeña capacitación donde adquieren las herramientas necesarias para iniciar y animar su club de lectura, se registran y les regalamos 15 libros. En cualquier parte del país, cualquier persona puede hacer este club de lectura. Perfecto, pues ahí está la invitación. De todos modos, vamos a poner este correo electrónico que nos está diciendo Alejandro en nuestras redes sociales de Diálogos en Confianza para que ustedes, bueno, si no les dio tiempo de anotarlo, no se preocupen, métanse a las redes de Diálogos en Confianza y ahí va a tener todos los detalles de estos clubes de lectura, de la Feria Internacional del Libro del Poli, del libro de Pepe, va a tener toda la información. Bueno, tenemos casi un minuto. Pepe, ¿qué géneros literarios te han marcado a ti? Rápidamente. La novela y la poesía. Perfecto, muy bien. Bueno, a mí me gusta de todo, la literatura universal, historia, arte, ciencia, de todo, de todo. Muy bien, gracias, muchas gracias. ¿Y tú, Ale? La novela. La novela. Sí, es el género que disfruto más. Perfecto. Pero todos también los disfruto. Pero todos, claro, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pepe, gracias, Ana, gracias, Alejandro. De verdad, fue un agasajo tenerlos aquí. Gracias por sus recomendaciones. Gracias a usted por acompañarnos. A Rose, por supuesto, por estar tan pendiente de sus comentarios. Y si le parece, pues cerramos con ella para despedirnos también de usted que nos vio. Sí, claro, invitarlos a que la siguiente semana nuestro programa Así Soy Yo, no se lo pierdan. En redes nos preguntan otra vez cómo se llama el libro de Pepe Gordon, Gato Encerrado. Quieren saber también la dirección de la Feria del Libro, es cerca del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Avenida Wilfrido Macieu, Nuevo Industrial Vallejo, en la Gustavo Amadero. Pero igual pueden encontrar esta información en todas nuestras redes sociales. Así es, todo lo va a encontrar ahí. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúe, por supuesto, en la señal del 11 y le deseo que tenga un excelente martes. Muchas gracias y recuerde también que lo espero el próximo viernes de pareja, aquí en Diálogos en Confianza. Hasta la próxima.